Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta mañana. Hoy vamos a hablar referente a que Dios honra a los que le honran. Y quiero que me acompañen al libro de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 en adelante. Y la palabra del Señor dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La palabra del Señor habla de que el profeta Elí tenía dos hijos, uno que se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Los dos hijos, en este caso del profeta, estaban con él en el templo. Pero lastimosamente, los hijos del profeta estaban haciendo cosas muy malas en el templo. Y el papá, el profeta Elí, no los amonestaba. Aunque él sabía lo que sus hijos estaban haciendo, él no los amonestaba. Y en este caso, Dios envía a otro profeta para hablarle al profeta Elí, y eso lo podemos ver en el versículo 29 del capítulo 2. Y dice: porque habías hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces acá vemos que el profeta Elí acucuchaba, si quieren verlo así, como diríamos en el buen chapín, a sus hijos. Y él sabía que sus hijos estaban haciendo cosas malas, y aún así él seguía permitiendo que sus hijos, pues obviamente, trabajaran en el templo, en la casa del Señor. Y viene Dios y le dice al profeta que él había honrado más a sus hijos que a él. Ahí está el problema. Recuerden el tema: Dios honra a los que le honran. Cuando acá habla y le dice Dios al profeta que el profeta había honrado más a sus hijos que a Dios, ahí está el inconveniente. Y ahí quiero tomar un momento. Muchas veces nosotros honramos o le damos el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Le damos el primer lugar, puede ser a nuestra familia, puede ser a nuestro trabajo. Le damos el primer lugar a nuestra empresa. Le podemos dar el lugar a cualquier otra cosa antes que a Dios. Y eso es honrar, darle lo que merece, darle el lugar que merece algo en nuestra vida. Y en este caso, el profeta Elí le estaba dando el primer lugar, estaba dándole un lugar que no merecían sus hijos, inclusive un lugar más alto que el lugar que tendría que darle a Dios, y más por el cargo que él tenía dentro de la iglesia. Entonces viene Dios y le dice claramente: has honrado más a tus hijos que a mí. Y ese es el punto, que muchas veces nosotros le damos otro lugar o un lugar más alto a otras cosas antes que a Dios. Ahora, yo quiero que miremos tres cosas, porque tú no sé, te estarás preguntando ahí: bueno, ok, entonces, ¿cómo debo yo de honrar a Dios? ¿Qué debo de hacer yo para honrar a Dios? Yo quiero que miremos tres cosas. Si tienes dónde apuntar, miremos la primera. Para honrar a Dios, con lo primero que podemos honrar a Dios es con nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para alabarle a Él, para adorarle a Él. Hay algo dentro de nosotros, dentro de nuestros genes, hay algo que necesitamos tener a alguien supremo para poder adorar. Si no, miremos las culturas mayas, aztecas, egipcias, incas, etcétera, etcétera. Ellos necesitaban a alguien, creían en una deidad superior. ¿Por qué? Porque hay dentro de nosotros como humanos una necesidad de adorar a alguien supremo. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer y tener es adorar a Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 23. Y mira lo que dice:
El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí dice claramente, el que sacrifica alabanza, el que da alabanza, el que adora al Señor, me honrará, dice el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que adorar al Señor. Nosotros precisamente este jueves que viene vamos a tener una noche de adoración. Si tú llegas a esa noche de oración y adoras al Señor, o en tu casa, o en cualquier lugar, tú adoras al Señor, en este caso tú le estás honrando, porque la palabra de Dios dice que Él te hizo para que tú lo adores. Entonces, el primer punto esencial para honrar a Dios es adorándolo, es exaltándolo. Yo no sé, hay hermanos que cuando llegan a la iglesia y estamos adorando y exaltando el nombre del Señor y estamos aplaudiendo, por ejemplo, o estamos danzando, hay quienes están así. O están así. Y están en lo mejor y tal vez uno le dice, hermanos, levanten sus manos, adoremos al Señor. Y están. Y diciéndose dentro de sí mismo, ¿a qué horas terminará? Y no sabes que te estás perdiendo de algo increíble, de algo poderoso, que obviamente la alabanza, hay un gran contexto hablando de la alabanza que en otra ocasión vamos a hablar de ello. Pero en este caso, llegando al punto, es que con la alabanza tú honras al Señor. Cada vez que tú le adoras, cada vez que tú le cantas, cada vez que tú te postras a su presencia, lo estás adorando. Y haciendo eso, lo estás honrando. Recuerda lo que el tema de esta prédica. Dios honra a los que le honran. Vamos con el siguiente punto, el punto número 2. Hay que honrar al Señor con nuestros bienes. Eso está en Proverbios 3, versículo del 9 en adelante. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, el siguiente punto, el punto número 2, con lo cual nosotros honramos a Dios, es con nuestros bienes. Aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Acá vemos claramente, hermano, que si nosotros queremos tener abundancia en nuestra mesa, en nuestra alacena o en donde guardamos los suministros de nuestros alimentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que honrar al Señor con lo que Él nos da. Mira una cosa que es bien importante y es clave. Nosotros damos al Señor de lo que Él nos da. Lo que tú recibes, lo que nosotros recibimos, es por su gracia y por su misericordia. Y en base a lo que Él nos da, nosotros apartamos el 10% que le corresponde a Él, y el resto, nosotros en este caso, lo utilizamos para nosotros. Pero ¿cómo honramos al Señor? Con darle a Él lo que a Él le corresponde. Es algo fundamental que en este caso nosotros le demos al Señor lo que a Él le corresponde, y con eso a Él lo honramos. Y Dios en su gracia y en su misericordia dice acá que serán llenos nuestros graneros con abundancia. Obviamente nosotros actualmente no tenemos graneros, pero sí tenemos una cuenta bancaria, sí tenemos una cuenta de ahorros. Y dice la palabra del Señor que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias, serán llenos nuestros graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando habla acá de lagares rebosarán de mosto, está hablando que lo que tú produces, tu trabajo, tu empresa, dice la palabra del Señor, que rebosarán, que obviamente se multiplicarán. Creo que algo bien importante, hermanos, es de que tenemos que entender que si nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, con lo que Él nos da, Él nos va a seguir bendiciendo. Precisamente anoche yo estaba hablando con una pareja de jóvenes, y total de que
Estábamos hablando precisamente de este tema, de que Dios bendice al dador alegre. Cuando tú vienes y tú das referente a lo que a Dios le corresponde, pero aparte de eso, tú eres una persona generosa y das de lo que a ti te corresponde, el Señor te bendice. Si tú quieres ser una pajilla de bendición para los demás, pues da poco. Pero si tú quieres ser un canal grande de bendición para muchas personas, pues da conforme a esa medida. Y conforme a esa medida que tú das a las personas, pues Dios te va a bendecir. Porque en este caso volvemos a Proverbios 3:9. Que Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que bendicen a otros. Es una verdad espiritual. Así que la segunda parte de honrar a Dios es que tenemos que honrarlo con nuestros bienes. El punto número 3 es que tenemos que honrar al Señor con nuestro servicio. Nosotros como iglesia hablamos de 4 prioridades. Hablamos la prioridad número 1, que es de honrar a Dios, o dar el lugar a Dios, el primer lugar. La segunda prioridad es nosotros, nuestra familia, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, amarme a mí y por consiguiente de la misma manera yo amar al resto. ¿Y quién es mi prójimo inmediato? Pues mi familia. Punto número 3, en este caso, es el trabajo y el estudio. Con lo cual, hablando del trabajo, honramos a Dios y honramos a nuestra familia. Y el punto número 4 es que si en este caso yo estoy agradecido con Dios por lo que Él ha dado, por lo que Él ha hecho en mi vida, yo le voy a servir. Y en este caso, pues obviamente el servir en la obra del Señor es por gratitud de lo que Dios ha hecho por mí y de lo que Él me ha dado. La palabra del Señor dice que lo que hemos recibido de gracia tenemos que devolverlo. Así que en este caso, el punto número 3 de honrar a Dios, estamos hablando de servir en su obra. Y mira lo que dice en Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mira lo que dice acá, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Aquí queda claro, hermano. Viene Cristo y dice, si alguno me sirve, sígame. Ok, si alguno me quiere servir, sígame, véngase. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea que aquí no solamente se trata de servir en la obra del Señor por gratitud, sino que aparte de eso vamos a tener una ganancia sin esperarlo. Obviamente uno sirve al Señor por gratitud, pero aparte de eso, dice la palabra del Señor, que Dios nos va a honrar por servir y trabajar en su obra. Yo quiero hacer un paréntesis ahí donde estás. Yo sé que en medio de la pandemia, muchos de los que nos están escuchando o viendo, pues en su momento tuvieron un privilegio en la iglesia, ya sea con nosotros o en la iglesia donde tú estabas. Y la pandemia pues ha hecho que en este caso te relegues en tu hogar y ya no estés trabajando en la obra del Señor. Pero quiero motivarte en esta mañana a que tú sigas adelante sirviendo en la obra del Señor. Ya sea si es en la iglesia Gracia o si estás trabajando en otra iglesia, no importa, que te acerques de nuevo a la iglesia y que tú sirvas en la obra. ¿Por qué? Porque lo que has recibido de gracia en su momento, devuélvelo y dalo a otras personas. Y todavía si fuese poco esto, dice la palabra del Señor, que Dios te va a honrar por trabajar y servir en su obra. Es algo grande, es algo muy fuerte. Y yo quiero motivarte en el amor del Señor, que te metas a trabajar en la obra del Señor. Porque alguien en su momento tomó un tiempo para hablarte de Dios. Alguien en su momento te dio la bienvenida en la iglesia. Alguien en su momento cantó una canción en la iglesia y eso te hizo una conexión con tu espíritu, con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien tomó de su tiempo para ayudarte a ti a buscar de Dios. Ahora a ti te toca tomar tu tiempo y ayudar a otros a acercarse a Dios.
Ahora, ¿cómo podemos resumir estos 3 puntos? El punto número 1, yo honro al Señor adorando y exaltando su nombre. Punto número 2, yo honro a Dios con mis bienes, dándole al Señor lo que a Él le corresponde. Punto número 3, sirviendo en la obra del Señor. ¿Cómo resumo yo esto? Lo resumo en amando al Señor. El Señor Jesús en su momento, Él repitió el Shema, que es una oración cotidiana que los judíos hacen. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 22, 37 y 38. Y ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Viene Jesús y dice claramente acá, amarás. Y ese es el punto, hermanos. Si yo amo al Señor, yo lo voy a honrar. Si yo amo al Señor, me va a gustar estar en su presencia. Me va a gustar adorarle, cantarle, postrarme en su presencia, danzar, o si no danzas, pues por lo menos levantar sus manos. Eso es honrar al Señor. Entonces, cuando yo amo al Señor, yo lo honro con mi adoración, con mi exaltación. Si yo amo al Señor, hermanos, yo voy a honrar al Señor con mis bienes. Yo le voy a dar al Señor lo que a Él le corresponde. No me los puedo quedar yo porque sé y entiendo que le corresponde al Señor. Y si yo amo al Señor, yo lo voy a dar para su obra. Y si yo amo al Señor, hermanos, yo voy a servir en la obra del Señor. Porque sé que amando al Señor, yo lo voy a poder reflejar a otras personas y esas otras personas van a conocer la verdad. Y la verdad es el Evangelio. Y el Evangelio son buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? La salvación en Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, honra es amar al Señor. Es amarlo ¿con qué? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo lo que yo soy, voy a amar al Señor. Y si yo amo al Señor fuera de toda religiosidad, yo voy a tratar la manera de hacer las cosas que a Él agradan. No las cosas que a mí me agradan. Yo hablaba en su momento de que muchas veces nosotros somos como niños malcriados, ¿verdad? Porque agarramos las cosas de Dios y con pinzas decimos, no, esto no me gusta, eso no va acorde a mi edad o no va acorde a la forma que yo creo. Y tampoco esto tampoco me gusta y quito esto y quito lo otro. No se trata, hermanos, de quitar las cosas que a nosotros no nos agradan y no nos gustan de la palabra del Señor. Se trata de decirle amén, así sea, en base a la palabra del Señor. Y así nosotros vamos a poder agradar al Señor. Agradar al Señor con tu adoración, con tu alabanza. Agradar al Señor con tus bienes. Agradar al Señor con tu servicio. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, es una pequeña demostración de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento. Y por si fuera poco, ¿cuál sería la contraparte? La contraparte sería... Está en Mateo 15, 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la contraparte. Muchas veces tal vez nosotros vamos a la iglesia, pero no honramos a Dios. Solo estamos asistiendo por asistir, pero no nos metemos en esa adoración, en ese fluir. O decimos que somos cristianos, pero no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra del Señor. Entonces, en teoría honramos a Dios, pero como dice acá, solamente honramos a Dios de labios. Pero cuando nosotros honramos a Dios de todo corazón, como lo hemos dicho, esto sale de adentro hacia afuera. Eso se puede ver, se puede diferenciar. Tal vez no somos perfectos, estamos llenos de imperfecciones, tenemos esto, tenemos lo otro, pero poco a poco vamos mejorando, poco a poco vamos alcanzando esa estatura del varón perfecto que es Cristo.
Pero lo importante es entender que si yo voy a honrar a Dios, en resumen, es porque yo lo amo. Y si yo lo amo, lo voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento. Y mira, cierro con esto. ¿Qué premio voy a tener yo en esta tierra si yo amo al Señor? ¿Qué premio voy a tener yo en este mundo si yo honro al Señor con mi adoración, con mis bienes y sirviéndole? Hay otras, pero hablando puntualmente, quiero llevarte al libro de Salmos, capítulo 91 y versículo 14 al 16. Si lo puedes subrayar o hacer algo, eso va a ser perfecto. Salmos 91, 14 en adelante, mira lo que dice. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré y yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando al inicio de este versículo dice, en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Te recuerdas el versículo anterior? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Y qué es amar al Señor? Es honrarlo, es hacer su voluntad. Entonces, esto se puede traducir de la siguiente manera. Por cuanto me ha honrado, yo lo honraré. Le pondré en alto por cuanto me ha conocido, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, aleluya. Y después dice, con él estaré yo en la angustia, amén. Lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quiénes? A los que honran a Dios. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿A quiénes? A los que tratan la manera de ya no hacer las cosas del mundo, sino hacer las cosas que a Dios le agradan. No las que a mí me agradan, las cosas que a Dios le agradan. Y yo lo resumí de esta forma. A los que honran a Dios, Dios los honra. Y mira lo que pasa. Dios los pondrá a salvo. Los que honran a Dios, Dios responderá su oración. Ahora entiendes por qué muchas veces Dios no responde tu oración. En tercer lugar, Dios honra y Dios estará con ellos en el tiempo de los problemas. A los que honran a Dios, Dios los librará y los llenará de gracia. A los que honran a Dios, Dios les dará más años de vida. Y a los que honran a Dios, Dios les hará gozar de salvación. Hermoso. Si yo honro a Dios, hermanos, si yo amo a Dios, Dios me va a poner a salvo. Dios me va a responder mi oración. Dios va a estar conmigo en esos tiempos difíciles y complicados. Si yo honro y amo a Dios, Dios me va a librar y me va a dar gracia. Me va a dar muchos años de vida y me va a dar salvación. ¿Podemos dimensionar ahora lo importante de honrar a Dios? Porque si yo honro a Dios, Dios me va a honrar. Dios me va a llenar, como leímos acá, me va a dar salvación, me va a responder mi oración, va a estar conmigo en los tiempos difíciles, me va a librar de los problemas, me va a dar años de vida, me va a dar salvación. Y con esto quiero terminar. Dios quiere en este caso que tú lo honres con tu adoración, con tus bienes, con tu servicio. Y Él te va a honrar, Él te va a levantar, Él va a estar contigo en medio de las dificultades. Él te va a llenar de largos años. A mí me gusta mucho lo que dice un salmo, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, eso quiere decir, entrégale tu corazón.
Eso dice traducción lenguaje actual. Entrégale tu corazón a Dios y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y ese es el punto. Honremos a Dios, amémosle a Él y Él nos va a honrar y Él nos va a amar aún más. Y sin el más, Él siempre nos ama. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera Él nos amó. O sea que Él ya nos ama, hermanos. Sino simplemente vamos a ver aún más el amor de Dios si lo honramos. Yo quiero terminar con una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en este momento, Señor, yo quiero pedirte, Padre, de que nos ayudes a poder amarte aún más, mi Dios. Yo creo que de 1 a 10 ni siquiera llegamos a un 4. Tal vez a un 5, tal vez a quienes llegan a un 6 raspaditos. Pero ayúdanos, Padre, a amarte aún más. Porque si te amamos, vamos a poder honrarte. Vamos a poder darte a ti lo que te corresponde. Vamos a poder adorarte y exaltarte sin limitaciones. Vamos a amar tu presencia. Vamos a amar tu palabra. Vamos a amar, a ayunar y a gozarnos delante de tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios, de que tú nos enseñes, nos guíes con tu Espíritu Santo a poder amarte y a honrarte. Y por consiguiente, como dice tu palabra, si nosotros te honramos, tú nos honrarás a nosotros, porque tú honras a los que te honran. Señor, bendice a cada uno por nombre, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, porque de ahora en adelante hemos entendido que honrarte es adorarte. Honrarte es darte a ti lo que te corresponde. Honrarte significa servir a otros, porque de una u otra forma tú nos vas a honrar. Gracias te doy, mi Dios, y añade bendición a tu palabra. Amén.